Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos Carlos Eduardo Palacino Rodríguez y un servidor, Marco Antonio Leiva González. Y en esta ocasión les vamos a presentar nuestras consideraciones respecto al texto analizado de Luis Carlos Ugalde, que centra su atención en dos elementos que resultan indispensables en las democracias representativas actuales, que son la transparencia y la rendición de cuentas, mencionando sus diferencias, sus orígenes y sobre todo el vínculo que tienen con el desarrollo político de las democracias representativas. Primero que nada, es indispensable mencionar que el concepto es de reciente incorporación a la discusión política en nuestro país, principalmente en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y que se utilizó para la construcción de nuevas instituciones enfocadas al combate de la corrupción y de la impunidad. Aunque parecieran ser un mismo concepto, lo cierto es que en realidad son complementarios. La transparencia es un insumo de la rendición de cuentas, pero no es la rendición de cuentas per se. La transparencia gubernamental, en todo caso, resulta ser una obligación de las instituciones públicas y que propicia las condiciones para un acceso óptimo a la información pública. Luis Carlos Ugalde menciona en su texto que la transparencia es una suerte de alarma que busca atraer la atención de la sociedad, de los opositores y de los medios de comunicación, y que mediante los canales adecuados pueden servir como pasos iniciales a procesos correctivos y sancionadores hacia el actuar de quienes se desempeñan en el poder público. Para ello, de acuerdo a Luis Carlos Ugalde, existen por lo menos dos instituciones clave. Uno de ellos es el Congreso y otro son los medios de comunicación. Entonces nos menciona que para que la transparencia funcione es necesario que tanto los parlamentos como los medios de comunicación funcionen de manera adecuada. De estos son los congresos los actores que tienen mayor peso, ya que son los que tienen que ver con la rendición de cuentas y son la alarma política que limita a los gobiernos cuando estos cometen algún ilícito o ejercen el poder fuera de la ley. Por su parte, los medios de comunicación se constituyen como replicadores y reproductores de las alarmas que se emiten a través de los ejercicios de transparencia. Es importante señalar que se debe contar con una sociedad involucrada en los asuntos públicos. Una sociedad apática puede ser un gran obstáculo para la rendición de cuentas, ya que las alarmas pueden ser muchas y pueden funcionar bien. Sin embargo, sin una sociedad involucrada, estas serán ineficientes y con pocas consecuencias. Bueno, continuando con lo que comentó mi compañero Marco, el concepto de rendición de cuentas eh, se define, de acuerdo a Ugalde, como una obligación de los funcionarios públicos, obviamente hablando en el plano político y gubernamental, que tienen pues con sus gobernados, y mediante este proceso obligatorio reportan sus actividades, sus intenciones y la manera en que planean ejecutarlas, ¿no? Eh, Implica que hubo una delegación, al ser el pueblo el soberano, delega al funcionario electo pues responsabilidad política, ¿no? Tiene la obligación de velar por los intereses y por el bienestar de la ciudadanía, y esa delegación se hace generalmente a través de un contrato, que puede ser un contrato formal o informal, ¿no? Por ejemplo, pues en muchos lugares donde se rigen por usos y costumbres, pues a lo mejor nada más es como un voto de confianza, y ya los cargos de elección popular que se hacen a través del INE, por ejemplo, pues sí, generalmente quedan en un contrato físico por escrito, ¿no? Bueno, esto implica responsabilidades de ambas partes, porque al quien le delegan la responsabilidad tiene responsabilidad política, como ya mencioné, pero la ciudadanía también queda con la responsabilidad de vigilar, de exigir los resultados del funcionario y de sancionar en caso de que hiciera mal uso del poder que se le confiere o que entregue malos resultados, ¿no? Entonces, resumiendo, pues la rendición de cuentas es una obligación de los funcionarios públicos de reportar sus actividades, intenciones y cómo planean ejecutarlas, dado que el pueblo o la ciudadanía le delegó una responsabilidad a través de un contrato formal e informal, y que implica la responsabilidad política del funcionario y la responsabilidad de vigilar y exigir por parte de la ciudadanía
e implica también el uso de sanciones en caso de que así fuera necesario. Ahora, pasando un poco al tema del origen de la rendición de cuentas, bueno, hay dos eh, intelectuales que fueron muy importantes en, digamos, en la creación o en el proceso de acuñar estos conceptos como tal, ¿no? Uno es Locke y otro es Madison. Uno más o menos un siglo antes que el otro, siendo el primero Locke, quien hablaba mucho del tema de dividir los poderes, ¿no? De manera que se evitara que un tirano quedara a cargo del gobierno y pudiera hacer mucho daño. Hablaba de la importancia de dividir dividir el poder. Eh, y bueno, Madison, digamos que retomó sus ideas. Sin embargo, de manera informal, el concepto o la idea de la rendición de cuentas se genera desde mucho antes, ¿no? Cuando se pasó la legitimidad del poder, ¿no? Del que tenían las monarquías, como por ejemplo, y la religión, donde el poder que ellos tenían era legítimo porque era conferido por un poder divino. Bueno, esto cambió y el origen de la legitimidad ahora venía del reconocimiento de la ciudadanía. Ellos elegían, eh, reconocían que en efecto quien quería que gobernara era tal o X sujeto, ¿no? Y eso le daba la legitimidad. Entonces, ahora la soberanía residía en el pueblo, ¿no? Eran ellos quienes podían delegar esta, eh, esta responsabilidad política, ¿no? Ya no era un poder divino que confería eh, el poder, ¿no? En algunos casos, en algunos países, el principio, ¿no? Que me parece fue el caso de México también, el Parlamento elegía, por ejemplo, al presidente, ¿no? El Congreso. Entonces, bueno, finalmente implicaba un proceso de rendición de cuentas, ya sea para el pueblo en general o frente al Parlamento o frente al Congreso, ¿no? Obviamente el hecho de que ahora la legitimidad y la soberanía eh, quedara en manos del pueblo, era quien la tenía, pues implica que había un mandante y un agente, ¿no? El mandante siendo el pueblo y el agente el funcionario que tenía que rendir cuentas. Eh, Esto se puede ver mucho en la creación de la Constitución de los Estados Unidos de América, quienes pues estaban muy preocupados al crear esta constitución por evitar, como ya mencioné, que un tirano pues llegara al poder y pudiera hacer mucho daño y pudiera hacer lo que quiera con el aparato de gobierno, digamos. Entonces crearon instituciones sólidas que pudieran evitar esto y que pudieran evitar también digamos, este tirano abusara de su poder. Así como crearon instituciones sólidas, también una serie de procesos, entre ellas el de rendición de cuentas, o lo retomaron, lo ocuparon para crear este modelo. Y bueno, sobra decir que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos se inspiró mucho o se basó mucho en la Constitución de los Estados Unidos de América. Entonces retomó estos conceptos, ¿no? Los utilizó también. Y bueno, todo esto se optimizó en la Constitución de 1854. Bueno, de ahí Luis Carlos Ugalde nos menciona en su texto el vínculo que puede existir entre la rendición de cuentas, la democracia y el desarrollo político. En un primer momento nos establece la rendición de cuentas y la democracia. Como ya se había mencionado, esta actividad de la rendición de cuentas nace en conjunto con las democracias representativas debido a su naturaleza de delegación de la representación de las soberanías populares. Además, porque son precisamente las democracias las que mantienen un sistema de pesos y contrapesos. El vínculo más notable entre la rendición de cuentas y la democracia se desprende de dos conceptos fundamentales. Una que es la legitimidad y otra más que es la soberanía. La democracia representativa llegó a cambiar estos dos conceptos de manera importante. El primero de ellos pasó de estar sustentado en el mandato divino de los monarcas al pueblo. Fue precisamente la revolución independentista de los Estados Unidos los que hacen este giro respecto a la soberanía. Y fue así como la rendición de cuentas pasó a tener un contenido y relevancia.
El segundo de los elementos es la legitimidad, porque también adquiere un nuevo significado. Siendo el pueblo capaz de elegir a quienes lo representan, la legitimidad de los gobernantes parte entonces del pueblo y no de un mandato divino, ni tampoco como en ocasiones anteriores en la antigüedad, en la que no era necesaria la rendición de cuentas debido a que no se delegaba la representación, sino que eran democracias más directas como lo fue en la antigua Grecia. Es precisamente la constitución de las democracias representativas las que dan significado y sustento a estos dos conceptos, la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, también hay que tomar en consideración la división del poder y la necesidad de construir contrapesos que eviten que un poder se imponga a los demás o que una facción pueda ser capaz de capturar los espacios políticos, lo que pudiera generar que el poder no logre limitarse a sí mismo. Bueno, finalmente Luis Carlos Ugalde nos menciona acerca de la rendición de cuentas y el desarrollo político. Siendo la rendición de cuentas un concepto relativamente nuevo en la discusión política, sin embargo, ya se habían tenido algunos antecedentes y algunos impactos importantes dentro de la discusión pública. Sin embargo, el desarrollo político vinculado con la rendición de cuentas se da a través de la construcción de nuevas instituciones enfocadas precisamente a procurar la transparencia y el acceso a la información. En el caso de México, los primeros esfuerzos gubernamentales se iniciaron en los sexenios de Ernesto Zedillo, que incluyó la rendición de cuentas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el sexenio siguiente, que fue el de Vicente Fox, que logró llevar a cabo acciones mucho más palpables, creando el Instituto Federal de Acceso a la Información, que buscaba centrarse en el combate a la corrupción y a la impunidad. Es decir, lo que buscaba era poder garantizar el acceso a la información y, por tanto, la transparencia gubernamental, vinculado con la rendición de cuentas. Como ya lo habíamos mencionado, no es la rendición de cuentas per se, pero sí es un elemento muy importante que ayuda a impulsar la rendición de cuentas gubernamental. Al mismo tiempo, dentro de la administración pública centralizada se han emprendido nuevos esfuerzos de rendición de cuentas a través de programas de transparencia y controles internos en la ejecución de políticas públicas. La rendición de cuentas en democracias representativas impulsan esfuerzos que buscan fortalecer las instituciones encargadas de transparentar el funcionamiento de las instituciones del Estado, involucra de manera importante a los contrapesos y fortalece el desarrollo político de una sociedad. Finalmente, podemos decir que el texto de Luis Carlos Ugalde nos invita a reflexionar acerca de un concepto que es la rendición de cuentas y sus implicaciones para los sistemas democráticos actuales, la manera en la cual tuvo su origen y su estrecho vínculo con las democracias representativas, pues es gracias a su naturaleza de delegación de representación en los asuntos públicos como nace la necesidad de rendir cuentas y sobre todo exigirlas a quienes nos representan y toman las decisiones públicas, toda vez también que existe la necesidad de dividir el poder, fragmentarlo y evitar que los poderes puedan contraponerse unos sobre otros. Es decir, se busca que la rendición de cuentas también involucre a las instituciones de gobierno para que estas mismas se vayan limitando. Por nuestra parte, sería todo, compañeros, y finalmente les dejamos nuestras referencias.